Vamos a seguir con la carta a los Hebreos. Así que por favor vayan ahí a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo primero que nosotros hacemos en una conversación habitual, ¿no? Cuando estamos hablando particularmente de una persona y que justo esa persona sea un deportista, y cuando nosotros queremos agarrar y comenzar a compararlo entre un deportista y otro deportista, nosotros no solamente hablamos y decimos cómo se llama y a qué juega, ¿no? Porque es obvio para lo que están escuchando, sino lo que nosotros hacemos es comenzar a demostrar las cualidades de esa persona, las cualidades de este deportista. Comenzamos a ver su rapidez, su frialdad en pensar sus jugadas, comenzamos a ver la capacidad que tiene este deportista de conocer los movimientos del adversario. Hablamos, como decíamos, de su destreza, hablamos de los títulos que ha obtenido, etcétera, etcétera. Y así comenzamos a compararlos. Algo así como comienza a hacer el autor de Hebreos con su audiencia. Esta audiencia conocía a Jesús, esta audiencia creyeron en Jesús, pero necesitaban refrescar o quizás aumentar su conocimiento en las cualidades de este que fue y es su Salvador. Por esa razón, el autor de Hebreos comienza así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta ocasión nosotros vamos a estar viendo principalmente tres puntos, porque el autor lo que nos está enseñando es quién es el Hijo, cómo es el Hijo. Por eso vamos a ver en primer lugar quién es el Hijo, en segundo lugar vamos a ver qué hizo el Hijo y en tercer lugar vamos a ver qué logró el Hijo. Antes de entrar en nuestro tema, nosotros debemos refrescar un poco lo que estuvimos viendo la otra vez, porque viene entrelazado con el tema que nos vamos a estar tocando hoy. Nosotros habíamos visto que Dios les había hablado a los padres por medio de los profetas, pero habíamos observado nosotros que una mejor traducción sería la siguiente: que Él se había revelado a sí mismo o se había hablado de Él y su obra de una manera paulatina, de una manera progresiva. Esto es, que no fue de una forma completa como se le manifestó a los padres en la antigüedad. Y lo hizo de maneras diferentes. Si nosotros nos acordamos, dijimos que había hablado por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de ángeles, por medio de profetas, etcétera, etcétera. De esa manera comunicaba Dios quién es y su plan. Además, estos profetas que comunicaban la palabra de Dios también lo hicieron de manera diferentes, de maneras diversas, por orden de Dios, obviamente. Y esto no lo alcanzamos a ver, creo que completamente no alcanzamos a ver la predicación anterior, cómo los profetas comenzaron a utilizar formas para comunicar la palabra de Dios. Pero veamos un poquito, algunos utilizaron
un yugo en sus hombros, todo el día, para proclamar la palabra de Dios. Otros tuvieron que dormir varios días en un costado y otros días sobre otro costado, para así comunicar también la palabra de Dios. Y en otra oportunidad, algunos profetas tuvieron que cocinar su comida en estiércol de vaca, aunque esa no había sido la orden principal de Dios, porque Dios le había dicho que tenían que cocinar sobre excremento humano. Pero el clamor del profeta cambió esa situación. Vean conmigo, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Yo lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, porque ahí en ese capítulo habla de pesos y no vamos a entender bien, y acá lo describe mejor. Dice: toma trigo, cebada, habas, lenteja, mijo y espelta. Mézclalos en un recipiente y amásalos para hacer pan suficiente para los 309 días que estarás acostado. Si ustedes leen anteriormente, este era el profeta que tuvo que dormir 390 días sobre un costado, 390 días sobre otro costado. Ahora le dice: cada día que permanezcas acostado comerás un pan o una a una hora fija cada día comerás una porción de 230 gramos de pan. También a una hora fija tomarás medio litro de agua. Cada día hornearás un pan de cebada delante del pueblo, usando excremento humano como combustible. Luego el Señor añadió: así comerá el pan impuro el pueblo de Israel entre los gentiles con los que los he mandado a vivir. Entonces exclamé: no puede ser. Yo nunca he comido nada impuro, jamás he probado nada asqueroso, ni nada que algún animal haya matado. Desde que era niño y hasta ahora, nunca he comido nada impuro. Entonces me dijo: puedes usar excremento de vaca en vez de excremento humano como combustible para hornear tu pan. Esas eran las formas que los profetas tenían que utilizar para comunicar la palabra de Dios. Otros también tuvieron que estar casados con una prostituta para mostrar al pueblo cuán gran pecado habían hecho al dejar a su Dios, su esposo. Y así nosotros podemos estar hablando acerca de cómo los profetas habían comunicado la palabra de Dios, pero obviamente que la lista es larga. Pero todo fue con un propósito: anunciar y comunicar la palabra de Dios. Y sobre todo, apuntar a aquel que en los postreros días iba a venir a revelar completamente a Dios. Y obviamente que, como habíamos dicho la otra vez, que esto se cumplió en Jesús, el Hijo de Dios. Y de él el autor escribe de una manera única en el Nuevo Testamento, porque no se utiliza más esa palabra dentro del Nuevo Testamento, diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Si nosotros recordamos, esta frase nos quiere decir que Dios nos había hablado en Hijo. ¿Se acuerdan? En Hijo nos había hablado. Esto es que el Hijo es el mensaje, pero también es el canal. Y además es la fonética o el código del mensaje de Dios. Los profetas simplemente eran canales, pero Jesús es todo. Es la palabra de Dios, es todo. Para decirlo en una forma sencilla, nosotros podemos traducir, por ejemplo, este pasaje, que en estos postreros días nos ha hablado en castellano. Una forma que nosotros podemos comprender sin dificultad. Eso es lo que el escritor nos está diciendo. El idioma perfecto que Dios tiene para hablarle a la humanidad de una forma clara, visible y tangible es Hijo. Es Hijo. Así es como habla Dios.
Entonces, la manera como Dios se comunicó a los antiguos de maneras diversas y de una forma progresiva hasta que llegara aquel día que el Hijo se hiciese hombre y iba a revelar y a comunicar de una manera perfecta y final todo lo que debemos saber de parte de Dios, podemos pasar ahora sí a lo que el autor nos quiere decir ahora. Vamos a ver entonces el primer punto, ¿quién es el Hijo? Y al ver quién es el Hijo, nosotros podemos ver en el texto 5 cosas principales. Primero, vamos a estar viendo que Él es el heredero de todo. En segundo lugar, podemos ver que Él es el creador. En tercer lugar, podemos ver que Él es el resplandor de la gloria de Dios. En cuarto lugar, podemos ver que Él es la imagen perfecta de su sustancia. Y en quinto lugar, podemos ver que Él es el sustentador y el conductor de todas las cosas. Entonces veamos el primer punto. Obviamente no vamos a estar viendo ni los 3 puntos que quiero tocar, ni los 5 puntos de este subpunto del primer punto. Vamos a ver solamente 3. Así que vamos a ver el heredero de todo. El autor de Hebreos dice a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué quiere decir que Él constituyó heredero? Obviamente, para poder entender lo que es un heredero, nosotros lo que debemos hacer es irnos o retroceder hacia atrás. ¿Cuál era el conocimiento que esta audiencia tenía sobre este tema? Entonces, para entender mejor, el primogénito de una familia semita era el que recibía una doble porción de todo lo que tenía su padre. Una doble porción de todo lo que tenía su padre. Pero no solo eso, además tenía la responsabilidad de cuidar a todas las mujeres de su familia. Eso era lo que era un primogénito. Tenía la doble porción de la heredad, pero también tenía la responsabilidad de cuidar a las mujeres. Vayan ahí a Deuteronomio 21:15. Deuteronomio 21:15 al 17. Dice, si un hombre, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas porque se entiende mejor. Si un hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada como preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, hijo de la aborrecida, dándole una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, y a él pertenece el derecho de primogenitura. El primogénito recibía una doble porción. Pero veamos ahora al caso de Labán. Vayan ahí a Génesis 24-28. Labán era hermano de Rebeca, esposa de Isaac. Y al parecer, Labán era el primogénito. Y que tenía el deber de cuidar a Rebeca. Dice, ¿recuerdan la historia? El siervo de Moisés va a la tierra de los padres, de Abraham, va a la tierra de sus padres a buscarle una esposa a Isaac. Y ya sabemos toda la historia de que el siervo ora y Rebeca aparece, baja el cántaro, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren pueden leer todo el capítulo 23 y 24. El capítulo 24-28 dice, la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Versículo 50. Labán y Betuel respondieron. Fíjense que habla en plural.
Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos decirte qué está mal ni qué está bien. He aquí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Como nosotros podemos ver, Labán tenía parte en la decisión de dar a Rebeca como esposa, aparte de estar cuidándola. Por eso podemos decir que Labán era el primogénito y vemos también ese derecho de cuidar a su familia. Entonces, el primogénito dijimos que tenía por derecho una doble porción de la heredad de su padre. Pero el autor de Hebreos nos dice que este hijo fue heredero de todo. ¿Por qué Jesús, veamos, por qué Jesús es el heredero? Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Él es el primogénito. De él escribe Mateo y Juan de esta manera. Fíjense Mateo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Dice: he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, quien me ha complacido. Él es el Hijo. Capítulo 17 de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Como vemos, él es el verdadero Hijo de Dios. Israel, aunque era hijo y fue llamado hijo por Dios, el pueblo de Israel, ellos simplemente eran una figura o un tipo de aquel que iba a venir, el verdadero Hijo de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, podemos ver lo siguiente. Primera de Juan 4, 9. Dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Jesús, por ser el unigénito, el único engendrado eternamente por Dios Padre, el primogénito y el único con todos los derechos de ser el heredero. Él es el único que tiene el derecho de ser el heredero. En una oportunidad Pablo le escribe a los colosenses que él es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Él es el primogénito de toda la creación. Y el mismo autor de Hebreos confirma esto de lo que está diciendo acerca de Jesús como heredero. En Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Entonces, por derecho, Jesús es heredero. Por derecho de primogenitura, Jesús es el heredero. Pero el autor no se queda ahí, sino que hace notar que este heredero es diferente a todos los demás herederos de una nación o de una persona, una familia humana. Este heredero era el heredero de todo, no simplemente de una doble porción como cualquier heredero. Este heredero era heredero de todo, absolutamente todo. Ahora, ¿por qué Jesús es el heredero de todo? Porque Jesús es el Creador. Es el Creador. Dice el autor de Hebreos: por quien asimismo hizo el universo.
Él es el creador de todo. Él estuvo allí desde un principio. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y al versículo 3, vemos cómo Juan describe al Señor Jesús. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De qué principio nos está hablando Juan acá? De Génesis. De Génesis. Él era la palabra pronunciada por Dios que hacía posible que todo lo que no existiera, existiese. Ese es el Verbo de Dios. Esa es la palabra encarnada que había pisado esta tierra. En otra parte, tenemos también el propósito por el cual se hizo el universo. En una oportunidad Pablo pudo decir y exclamar en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero lo que nosotros no podemos simplemente quedarnos con la idea de que el Hijo es el creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto nos llevaría a pensar que como ya todas las cosas han sido creadas, Él ya no tiene nada más que hacer. Pero como el Hijo es Dios, también lo que ha hecho este Hijo y lo que hace es decretar absolutamente todos los acontecimientos secundarios que suceden y que van a suceder y llevarlos a cabo en el tiempo. Ese es el trabajo del Hijo. Y esta es lo que nos da la fuerza de las palabras de este pasaje. Esto es lo que el autor de Hebreos nos quiere transmitir cuando él dice que el Hijo es como el creador del universo. No simplemente un creador que crea y queda estático, sino que hace absolutamente todas las cosas posibles. Cada día, cada segundo. Y las lleva a cabo. Este Hijo entonces es el primogénito. No solo tiene el derecho de heredar todo por quien es, sino también porque Él es el creador. Él es la palabra que sale de la boca del Padre y crea y da vida absolutamente a todas las cosas. Por esa razón, nadie, absolutamente nadie, puede decir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie puede decir, esto es mío. Porque solo Él, Jesús, es el heredero de todo. Él es el heredero de todo, absolutamente de todo. Pero no solamente eso, el autor de Hebreos sigue presentándonos al Hijo y ahora lo hace y nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es interesante porque acá también, como en muchas otras palabras de la carta de Hebreos, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. La palabra resplandor. La palabra resplandor está compuesta por dos palabras. La palabra en sí es apaugasma. Apo significa de o desde. También puede significar culminación, cesación o terminación. Y augazo significa relucir, brillar. Y de ahí una palabra que nosotros conocemos. De esta palabra se deriva la palabra auge.
auge. Está en auge. Eso es lo que significa. Y entonces el autor lo que está tratando de explicar con esta palabra, no solo que Jesús es la palabra final revelada, como anteriormente había dicho unas líneas más arriba en su carta, sino que ahora dice que Él es la demostración final, el punto culminante de la revelación de la gloria de Dios, que llegó a su mayor auge en el Hijo. Él es la impronta de Dios. Él es la impronta de Dios. No hay gloria mayor que la de Él, que los hombres han podido ver. Él es el auge de la gloria de Dios. Y la gloria siempre está asociada con la luz. Siempre. Y por eso Jesús es la luz que alumbra a todos los hombres. Y es algo que una y otra vez lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Pero para poder entender bien el concepto de gloria, debemos otra vez remontarnos al Antiguo Testamento. Esta gloria había sido revelada en el Antiguo Testamento. Cuando Dios, por ejemplo, reveló su gloria a los hombres, haciendo maravillas, enviando las plagas, por ejemplo, a Egipto, y cómo los sacó con mano poderosa de esa esclavitud. Y cuando los sacó de esa esclavitud, Dios los acompañó durante todo su viaje al pueblo de Israel. Dios demostró su gloria y poder allí. Fíjense ahí en Éxodo 13, 21. Éxodo 13, 21 y 22. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. De la misma manera, cuando Dios se aparece en el monte Sinaí, vayan al capítulo 24 de Éxodo. Capítulo 24, versículo 16. Fíjense que dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Así era la gloria de Dios. El resplandor de Dios que se manifestaba sobre aquel monte hacía que los hombres tiemblen delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios. Fíjense ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. Dice: aconteció que al 3er día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vayan ahí al capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Pero no simplemente Dios quería mostrar su gloria en un monte.
Él quería habitar en medio de ese pueblo recién redimido. Pero por causa del pecado, todos sabemos que Él no puede habitar en medio de pecadores. Entonces Él lo que hace es diseñar y comunicarle a Moisés que haga un tabernáculo. Y allí la gloria de Dios iba a reposar. Y dice en el Éxodo 40, 33, al terminar el tabernáculo, Moisés escribe lo siguiente: finalmente eligió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, dice el versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Lo llenaba todo. Más adelante, después, muchos años más, cuando el pueblo de Israel ya se establece en la tierra prometida, cuando está el reino de David y luego el reino de Salomón su hijo, se dice que en el pueblo había paz a su alrededor. Y es ese momento cuando Salomón construye el templo para Dios. Y al terminarlo dice lo siguiente, fíjense en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Primero de Reyes 8, versículo 10. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando leemos estos y otros pasajes más que nos hablan de lo esplendorosa que es la gloria de Dios, nosotros queremos realmente estar en ese lugar, a donde estos hombres, estas mujeres, estos niños veían con sus propios ojos la gloria de Dios. Estos pasajes, al leerlo, lo que hace es cautivarnos a nosotros y llevarnos a adorar a nuestro Dios. Pero por más magnífico que fue eso, solo era una parte de la revelación de la gloria de Dios a su pueblo. Dios no les había revelado toda su gloria. Simplemente se podía ver con cosas simples. Una nube, fuego, una bocina, de manera constante. Así se veía la gloria de Dios. Pero faltaba venir la revelación final y más extraordinaria que el mundo vio jamás. La gloria de Dios en todo su auge, en todo su esplendor. El destello de esa gloria esencial que el hombre no podía ver. El hombre del Antiguo Testamento no podía ver esa gloria esencial. Y ahora es revelada a través del Hijo. A través del Hijo. Por eso el Señor Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan lo pudo decir de esta manera. En Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la manifestación final de la gloria de Dios. Y cuando Juan habla de aquel verbo haciéndose carne y después diciendo que vimos su gloria, lo que él está expresando acá es que ese logos de Dios, el verbo de Dios, su pensamiento, su lenguaje, su mensaje, su carácter, todo de Dios había sido manifestado en carne.
manifestado en carne. Ahora la luz de Dios estaba siendo vista por los hombres. Él caminaba por el mundo. Esa luz tenía un nombre y es Jesús. Y es Jesús. Por eso Juan dice que aquel verbo habitó. Y esta palabra habitar solamente la utiliza Juan acá en esta carta y después más tarde en Apocalipsis. Solamente él la utiliza. Y nos está dando a entender que el verbo de Dios extendió su tabernáculo en la tierra. En un espacio, en un periodo de tiempo donde la humanidad lo pudo ver. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, era lo que los antiguos habían visto en el tabernáculo. Ese tabernáculo que solamente podía contener la gloria de Dios. Ahora Jesús extiende su tabernáculo, viene a la tierra para mostrar la gloria final y perfecta de Dios. En otro lugar, Juan escribe, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. En otra oportunidad, 3 de sus discípulos pudieron ver a Jesús de una manera única. De una manera única. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 28. Dice, aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron a nadie de lo que habían visto. Ellos pudieron ver por un momento el destello de la majestad completa del Hijo de Dios. Por un momento. Y en otra oportunidad, más adelante, Pedro y Juan pudieron escribir estas palabras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 de Pedro 1, 16, dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso Juan escribió el versículo que leímos hace un rato. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y otra vez Juan escribe nuevamente en 1 de Juan,
1, capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos discípulos habían visto perfectamente la gloria de Dios en Jesús. Él es el resplandor, esa luz de Dios. Y esa luz de Dios se vio caminando por este mundo. Por este mundo. Jesús pudo decir de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. En Juan 12, versículo 44 en adelante dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos describiendo manifestaciones de sí mismo. Estamos describiendo su naturaleza, su carácter, lo que es esencialmente. Eso es cuando describimos la gloria de Dios. Pero el único que lo pudo manifestar de una forma completa y perfecta no fue una nube, no fue una columna de fuego, no fue una bocina, no fue un tabernáculo. Fue Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él manifestó la gloria de Dios completamente. En conclusión, Jesús, tranquilamente, como heredero de todas las cosas, Él pudo haber quedado con su heredad. Pero Él, en su plan de salvación, ese plan es completo. Y dice Pablo a Tito lo siguiente. Busquen ahí Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y le dice Pablo, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y primera de Pedro en otro momento, en capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otras palabras, como dice Pablo, palabra fiel, palabra verdadera es esta. ¿Quieren ser transformados? Vean la gloria de Cristo. Pablo es lo que dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Esto es lo que debemos llegar a mirar. Es a Jesús, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la completa revelación, no simplemente de su palabra, sino de su gloria y de su poder. Y cuando nosotros lo leemos a través de las páginas de la Biblia, esta nos lleva a admirarlo, a adorarlo, hasta que lo veamos con nuestros propios ojos cuando Él llegue por segunda vez o nosotros partamos en su presencia. Mientras tanto, al leer su palabra, nosotros vemos su gloria, vemos su resplandor, vemos su destello. Y así somos transformados. Y así somos transformados. Y para aquellos que se creen que lo tienen todo, juventud, dinero, estudios, hijos, esposo, esposas, qué sé yo, casa, profesión, cualquier cosa que nos da confianza. Lo que puedo decir es lo que el Señor Jesús dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes nada, nada. Solo aquellos que se han arrepentido y confesado sus pecados son coherederos de Dios por medio de su Hijo Cristo, coherederos de Cristo, y somos llamados hijos de Dios. Por esa razón, te digo, cree en el Señor Jesucristo y pon tu fe solo en su obra. No luches más con Él porque la batalla la tienes perdida. No rechaces la luz del mundo. No rechaces la luz del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque solamente en Cristo podemos ver tu gloria. Solo en Cristo podemos entender tu voluntad. Solo en Cristo podemos escuchar tu palabra. Solo en Cristo podemos conocerte de una manera perfecta y total. Solo tu Hijo lo pudo hacer. Padre, enséñanos a abrir nuestras Biblias y buscar a Cristo en cada página, para poder contemplarlo y admirarlo, y como Juan escribió, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Que sea tu Espíritu Santo abriéndonos los ojos y mostrándonos a Cristo para admirarnos, y así ser transformados de gloria en gloria. Y ten misericordia de aquellos que no te conocen, Señor. Haz que la luz sea en su mente y en su corazón. Solamente tú tienes que hablar y decir, sea la luz, y la luz se va a hacer. Guíalos al arrepentimiento, Señor. Ábrele su corazón y que puedan contemplar lo maravilloso y perfecto y único que es tu Hijo Jesús nuestro Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús.